Ya estamos de vuelta en Sexta Visión Noticias. En la entrevista del día de hoy vamos a salir un poco de lo común que es este espacio dentro del noticiero y vamos a conocer a un cantautor rancagüino que está presentando una canción, su última creación, el cantautor Max Valdés. Max, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí, feliz de estar en Rancagua. Hace un rato ya que no andaba por aquí, estoy bien contento de estar aquí y en Rancagua. Bien, cuéntanos, ¿por qué estás de vuelta en Rancagua? ¿Estás en una gira en Latinoamérica presentando tu última canción? En El dolor también hay Dios. Sí, efectivamente. Inicié junto a un amigo cantautor, el de la cuadra, una gira por Latinoamérica. Comenzamos en Ciudad de México, que es donde he estado residiendo los últimos 2 años y medio. Ya. Posteriormente viajamos a San José de Costa Rica, tocamos un par de veces allá, luego en Bogotá, en Cali, en Medellín y en Bogotá un par de veces más. Ahora pasé por Chile para recuperar la batería, para realimentar, para reagrupar una semana. Y luego el 8 de agosto viajo a Buenos Aires. Luego tocamos en Montevideo, en Uruguay. En Córdoba me parece, en Buenos Aires otra vez. Y luego ya vienen fechas en Chile dentro de este año, después de ese viaje. ¿Cómo ha sido la aceptación del público por los países que comentaste? Estuviste en Norteamérica, Centroamérica, acá en América del Sur también. ¿Cómo ha sido? Porque son distintos públicos, es Latinoamérica, pero es distinto el sabor de la gente. Sí, es cierto, hay harto de distinto, pero también me parece que hay mucha similitud entre las distintas ciudades de Latinoamérica y me parece que la escena independiente musical comparte eso en común, que suelen ser muy amables, receptivas con un proyecto de música cuando es genuino, tengo esa impresión, y la recepción ha sido muy, muy, muy dulce, la verdad. Ya. En cada espacio, claro, responden quizás de formas distintas, pero en el fondo el interés o la dulzura con la que atienden y escuchan atentamente es similar y le agradezco un montón, la verdad, porque sí significa algo igual de todas maneras presentar canciones que de repente la gente no conoce, pero sí tiene ganas de descubrir cosas nuevas y es ideal ese público para presentar música. Max, cuéntanos de qué trata tu música, de qué habla. Pudimos escuchar un poco, es una melodía bastante suave, pero me parece que con bastante énfasis en la letra, en el mensaje que transmite. Sí, en esta en particular, el mensaje me parece fundamental en la canción. En la mayoría de las canciones que compongo también lo considero como una pieza determinante, porque la poesía para mí tiene esa significancia y ese valor, y es algo que trato de emplear en las canciones realmente. Ahora, ¿de qué hablo? Depende de cada canción. Recientemente he estado incorporando más como la idea de una otra persona dentro de las canciones, como para hablarle a un otro específico, pero muchas veces también tiene que ver con un contexto de vida en lo particular, como cualquier cuestión que puede estar viviendo una persona normalmente, como en el ejemplo de esta canción. En El dolor también hay Dios habla de la realidad, o más bien de la realización respecto del dolor en la vida como una forma, como una pieza estructural en el vivir, ¿no? Como algo que nos ocurre a todos, no lo podemos negociar realmente. El dolor forma parte estructural de nuestra vida y la canción en particular habla de la posibilidad más bien de emplear esos contextos difíciles, dolorosos, para generar algo nuevo. Y la inspiración para crear una canción, en este caso, siempre he tenido la duda, ¿cómo es? Vas a un cerro, no sé, te pierdes en la naturaleza, te sientas en tu casa, y yo sé que este ejemplo es muy tonto, pero no te paras hasta que se escribe la canción. ¿Cómo es el proceso de crear un tema musical? En tu caso particular, por ejemplo. En mi caso particular varía de vez en vez, la verdad. O sea, como que en cada caso es distinto. Ya. Hay veces que he escrito una canción, la letra de una canción, por ejemplo, la progresión armónica, es decir, como el orden musical que sigue la pieza, la escribí hace un rato y de repente la letra para esa pieza
la logro encontrar o la desarrollo en una hora, por ejemplo, o en un día. Hay veces que avanzo bien rápido, como con el verso y el primer coro, y luego me toca otro proceso como de rumiar un poquito más la idea para generar algo más respecto de ese texto sin ser redundante ni, ni repetir tanto las mismas ideas, claro. Ya. Me ha ocurrido, no sé si he ido al cerro con una guitarra, por ejemplo, pero sí me ha ocurrido que hay una pieza esencial como una idea, un concepto que quiero aterrizar y que me aparece en un contexto así. También puedo estar en una comida de repente y aparece como una idea que luego aprovecho para escribir y jugando también. Y creo esta que una canción parte en fundamental particular, es jugar con ¿tiene el recuerdo instrumento. cómo se formó? Lo recuerdo bastante bien, la verdad. El contexto en el que escribí la canción, que en un principio era un poema. Ya. ¿Tiene nombre? En el dolor también hay Dios. Sí. ¿Tiene un nombre? Yo estaba viviendo un duelo, la verdad. Había perdido un gato, el primer gato con el que viví, la verdad. Un gato que amé y amo profundamente. Falleció en un accidente. Y ese suceso me empujó a pensar un montón de cuestiones respecto al dolor, respecto a los duelos, respecto de la muerte. Y había escrito de hecho un poema y llegué a un verso en el poema que decía: en las tormentas también hay dioses. Pero luego cuando compuse la progresión armónica en el instrumento, quería, como para el ritmo, decir un verso que fuera como octosilábico, que tuviera 8 sílabas. Y fui como reordenando esa idea para que quedara en el dolor también hay Dios, pero tratando de conservar eso. Esa nació en ese contexto así. Por eso también habla de eso en particular la canción ahora. Claro. Viene desde los sentimientos, básicamente. Sí, y de la dificultad que significa atravesar un duelo, que es algo que creo que a todas las personas nos alcanza. Claro. Cada persona lo vive en forma distinta. Y algo que es común, creo yo, que nadie te prepara para eso. No. Nadie sabe cómo afrontarlo hasta que te toca, lamentablemente. Sí, y creo que tendemos automáticamente un poco a hacer más o menos todas y todos lo mismo respecto del dolor en particular, como alejarse de él, ¿viste? Como si pones la mano accidentalmente en el fuego, la persona va a tender a sacar la mano de la llama lo más rápido posible. Y por ahí se me ocurre que inconscientemente hacemos lo mismo respecto del dolor como emocional, ¿no? Como querer alejarse de ahí. Dar vuelta a la página. Claro. O también separarse del dolor. De repente cuando muere alguien y no logras como desarrollar una herramienta para enfrentar ese proceso, se pueden generar otro tipo de conflictos luego por no haber enfrentado precisamente ese duelo, ¿no? Sí. Entonces creo que también es relevante aprender a atravesar un dolor y transmutarlo. Para mí fue este ejercicio alquímico, ¿cierto? De pasar de ese dolor respecto a un ser querido a que se tradujera literalmente en algo nuevo, como es, por ejemplo, esta canción. Sí. Muy bonito. Es lamentable cómo nace la canción, pero es muy bonito que a partir de ese duelo, de ese momento, haya surgido algo musical que te haya servido a ti primero para canalizar el dolor y como dices tú, una herramienta para poder llevar este duelo. Max, ¿cómo llegas tú a la música? ¿Cómo cómo llegas a esta vida de artista? ¿Cómo llego a...? Está interesante la pregunta porque está hecha en tiempo presente, ¿no? Es como, yo creo que es algo que tengo que hacer a diario, la verdad. Como a diario hay que llegar a la música. Claro. En un inicio ocurrió, bueno, o sea, como oyente, siempre he sido melómano, siempre he escuchado muchísima música. Eso se lo debo con todas las gracias a mi abuelo materno, a mi papá, a mi mamá, que siempre me mostraron música muy buena. Luego me metí a la poesía, estuve escribiendo desde los 10 años, pero fue como a los 17 que agarré la guitarra por primera vez para aprender. Yo soy zurdo, entonces como que tuve ahí que tomar la decisión de si acaso quería aprender a tocar guitarra como diestro o como zurdo, y no me pareció tan buena estrategia aprender como dar vueltas a las cuerdas para tocar como zurdo, que es cierto, como al revés del sistema en qué orden van las cuerdas, porque era un muro un poco si quería tocar cualquier guitarra, ¿no? Iba a poder tocar tu guitarra nomás. Iba a poder, claro, solamente tocar guitarra para zurdo. Entonces aprendí así como tocan los diestros,
Pero no me puse a hacer canciones recién hasta... Creo que la primera canción que hice, la hice a los 25 años, 24 años. Estaba estudiando una carrera que poco tiene de musical. Ya. Y en ese contexto inicié en la música. ¿Y cómo llego a la música? A diario y de formas distintas. Claro. ¿Y cómo ha sido este camino? ¿Contento con la decisión tomada de dedicarse a esto? Sí, sigue siendo una decisión que tengo que tomar a diario también, Claro. ¿cierto? Porque en cualquier momento, incluso tácitamente, podría tomar decisiones que me alejaran del oficio de la música, pero es algo que me parece sumamente nutritivo. Me da mucho gusto encontrarme con los frutos de toda la labor que estoy dedicándole al oficio de la música, la cantidad de energía que le dedico, la cantidad de tiempo. Pero sin duda es un camino súper amoroso, la verdad. O sea, es de arduo trabajo, sin duda. Pero creo que el proceso de transformación más grande en el cual he ingresado desde que tengo recuerdo. Bien. Max, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por poder Muchas abrirte, gracias a contar ti. tus sentimientos. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de En el dolor también hay Dios y pasemos al aviso donde te puede encontrar la gente en las diversas redes sociales con tu música. Súper, perfecto. La música la encuentran en todas las plataformas digitales con el nombre Max Valdés. Valdés es con S. Esta canción se llama En el dolor también hay Dios. Y me encuentran en Instagram como @MaxValdésNaranjo. Naranjo es mi apellido materno. Y en Facebook, YouTube y todos los demás lugares. Bien. Bien, vamos a escuchar un pequeño fragmento de la canción de Max, este cantautor rancagüino, En el dolor también hay Dios, canción que está promoviendo en una gira por Latinoamérica y que lo tiene en un pequeño, breve paso por nuestro país. Así que vamos a escuchar brevemente En el dolor también hay Dios. En ningún lugar existe solo primavera. En el dolor también hay Dios. Y te escuché decir, lejos toda incertidumbre. Temblaron otras manos, trepamos nuevos muros y achurar el pretexto, haciendo nuevas poses, tomar acciones rotas. No pude abrir ventanas, rompí algunos vidrios para respirar al fin y estremecer al futuro. En el dolor también hay Dios. En ningún lugar existe solo el invierno. En el dolor también hay Dios. Y te escuché decir, lejos toda incertidumbre. Temblaron otras manos, trepamos nuevos muros y achurar el pretexto, haciendo nuevas voces, tomar acciones rotas. No pude abrir ventanas, rompí algunos vidrios para respirar al fin
pero en el dolor también hay Dios. Estremecer al futuro, en el dolor también